como habíamos visto en la última clase, lo que vamos a ver ahora son las leyes de los gases. ¿Se acuerdan que esta unidad empezamos con lo que es el estado gaseoso? ¿Qué se acuerdan de gases? ¿Qué características tiene un gas? A ver. Que trata de ocupar todo el espacio que lo contiene. Exacto. Trata de ocupar todo el espacio que tiene disponible. Ocupar el Bien. mayor volumen posible. Es compresible. Muy bien. ¿Es compresible por qué? ¿Qué existe entre las partículas? Como que existe. Claro, Hay espacio entre. exactamente, como hay espacio entre los átomos o las moléculas del gas, es compresible. ¿Qué más? No tiene forma Muy bien. ni volumen. No tiene forma ni volumen propio, sino que se adapta al del recipiente. ¿Qué sabemos, por ejemplo, de la temperatura? ¿Cómo responde un gas al cambio de temperatura? Con variaciones en su presión. Bien. Y, por ejemplo, si aumenta la temperatura, ¿qué va a hacer el gas? ¿Qué voy a ver? Aumenta el volumen. Vamos a pensar. Ay, no sé, me recuesta esto. Tranqui. Yo tampoco. No, lo que quería que me respondan es que si aumenta la temperatura, ¿qué le ocurre a las moléculas? Se empiezan a Ah, fijar. sí, eso. Se mueven a mayor Se mueven velocidad. más rápido, sí. Es decir, a mayor temperatura, mayor energía cinética. Bien. Ujú. Después van a ver que... A ver, voy a compartir un segundo la pizarra. Nosotros vamos a ver los distintos factores que afectan a los gases, lo que fueron diciendo, a ver. ¿Qué factores afectan entonces a un gas? Dijimos recién. ¿Qué factores? La temperatura y la presión. Y el volumen. Temperatura, presión, volumen y podemos tener en cuenta la masa. ¿Sí? Ajá. Son los factores que podemos tener digamos. Este voy a poner un poquito más acá. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es ir estudiando cómo afectan estos factores en un gas. ¿Y de qué forma? Lo que vamos a trabajar es que algunos de estos factores sean constantes y otros sean variables. La forma más fácil de analizar cómo es que se van cambiando, digamos, cómo se van comportando y qué relación existe entre los distintos factores es trabajar de a pares. Por ejemplo, trabajar con un par. En este caso vamos a empezar con este par, presión-volumen, ¿sí? Es decir, que vamos a trabajar con estos factores como variables y vamos a trabajar con temperatura y masa constante. Así que esta en este caso va a ser constante. Y la masa, en estas leyes que vamos a ver, vamos a trabajar como una constante. ¿Sí? En esta primera ley vamos a ver, vamos a imaginar que tenemos un recipiente
¿sí? Que tiene un pistón. Y entre el pistón y el resto del recipiente, en este sector, vamos a tener un gas. En todo este sector. Acá tenemos el gas. Si trabajamos con la presión y volumen variables, pero la temperatura y la masa constante, este recipiente estará en un entorno donde el calor que se le otorga al recipiente sea siempre el mismo, para que la temperatura que hay en el interior sea constante, ¿sí? Entonces, lo primero a ver, volviendo un segundo a lo que les mostraba en las fotocopias, en las hojas. Acá, primero, como es un factor que vamos a tener en cuenta, va a ser la presión, ¿sí? La presión, físicamente hablando, va a ser una fuerza sobre un área, ¿sí? Entonces, presión es igual a fuerza sobre área. Fíjense, acá dice, la unidad de la presión en el sistema internacional es el pascal, que se define como newton por metro cuadrado. La fuerza, la unidad de la fuerza son los newton, acá sería pascal igual a newton, que es la unidad de la fuerza, sobre metro cuadrado. Así que ahí no le puedo poner el 2 arriba, pero esto sería metro cuadrado, ¿sí? Entonces, acá aparecen las distintas unidades que puede haber en la presión. Por ejemplo, si alguna vez escucharon la radio o vieron el canal del clima, siempre se suele decir la presión en hectopascales. 1013,25 hectopascales. Si aumenta la presión, va a ser una presión más alta, ¿sí? Si hay baja presión, será un valor más bajo, ¿sí? Esto es la presión normal, o lo que se considera como presión normal. Nosotros en general vamos a usar más comúnmente, la atmósfera, ¿sí? Una atmósfera, o sea, la unidad de presión en atmósfera o en milímetros de mercurio. También, en vez de milímetros de mercurio, aparece como torr. 760 milímetros de mercurio o 760 torr es lo mismo, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a donde estábamos, a la pizarra. En el primer caso vamos a trabajar con presión y volumen constante. Y como yo les contaba recién, la presión es una fuerza sobre área. Podríamos imaginar, por ejemplo, que nosotros tenemos acá arriba una pesita, ¿no? Esta pesita va a ser una presión sobre el área completa, ¿sí? Porque toda esta área se va a mover junta, ¿no? Entonces, esta presión ejerce una fuerza sobre esta área. La fuerza que va a ejercer va a depender del peso de nuestra pesa, valga la redundancia. Entonces, ¿qué se ve? Que cuando aumento la presión, que puede ser que aumente la presión porque pongo más pesitas o porque la cambio por más grandes, eso como prefieran verlo. Si yo aumento el tamaño de la pesa, ¿qué voy a esperar que ocurra con el pistón? ¿Se mantenga en su lugar? Baje. No sé, baje, claro. O sea que disminuya el volumen. Exactamente. A medida que uno aumenta la presión,
el volumen disminuye. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue haciendo nuestros personajes Boyle y Mariotte? Que van a hacer la ley que vamos a ver ahora. Vuelvo a la fotocopia, ¿sí? Y acá tenemos lo que es la ley de Boyle-Mariotte. En el año 1660, el químico inglés Robert Boyle realizó una serie de experiencias que relacionaban el volumen y la presión de un gas a temperatura constante. Boyle observó que cuando la presión aumentaba, el volumen se reducía, y a la inversa, que cuando disminuía la presión, el volumen aumentaba. Esto también fue observado por otro científico, Mariotte. Por eso, a la conclusión que llegó tanto Boyle como Mariotte se le llama ley de Boyle-Mariotte. ¿Qué fueron haciendo? Fueron haciendo la experiencia que les mostraba acá muy rudimentariamente en mi dibujo. Fueron aumentando o disminuyendo la presión y fueron viendo cuál era el nuevo volumen que ocupaba el gas. ¿Sí? Una cantidad de gas precisa. No es que necesariamente usaron todos la misma, sino que agarraron la experiencia, empezaron con una cantidad de gas y fueron sometiéndola a distintas presiones y fueron observando matemáticamente, digamos, viendo, bueno, cuando aumento tanto a este valor la presión, ¿cuánto vale el nuevo volumen? Y ahora, Profesor, sí, ¿cómo sabían cuánto gas contenía, se podría decir, el pistón? O sea, el recipiente. ¿Cómo sabían cuánto gas tenían ahí? suponete, si vos tenés, por ejemplo, un frasco, un recipiente, ¿no? Y lo pesás, podés saber cuánto vale ese recipiente vacío, suponete, o con aire, ¿no? Luego Sí. vos haces ingresar el gas que querés estudiar y pesás el frasco nuevamente. Tu recipiente sin el gas, tu recipiente con el gas, y lo que ellos saben es que la diferencia de peso es el peso del gas. Por ende, la cantidad de gas que te contiene. Exactamente. Ah, ahí entendí. Gracias. De nada. Igual acá en la experiencia lo importante es que ellos sepan que la cantidad de gas que ellos tienen adentro, independientemente si son 5 gramos, 2 kilos, no les interesa la cantidad de gas, sino que esa cantidad de gas no cambie. Es decir, que no se les escape gas por ningún lado, porque si se les escapa el gas, va a variar los valores de presión y volumen y no van a poder llegar a ninguna conclusión. Entonces, fueron viendo que si la presión aumentaba el doble, el volumen disminuía a la mitad. Si la presión disminuía en 3 veces, el volumen se triplicaba. O sea que había una relación directa, ¿sí? Lo que se llama, en realidad, una relación inversamente proporcional, ¿sí? Que algo sea proporcional significa que si algo aumenta, lo otro también aumenta en una proporción de un producto, una multiplicación. Por ejemplo, a ver, vamos a ver qué se me ocurre. El peso. El peso es igual a la masa por la gravedad. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, habitualmente lo que es la masa lo llamamos peso. Por ejemplo, si vamos al doctor y nos pregunta ¿cuánto pesas? Decimos, no sé, 60 kilos. ¿Sí? Kilo es la masa. El peso, físicamente hablando, es una magnitud que va a depender de la gravedad. La masa de un objeto es la misma en cualquier lado. En cambio, el peso cambia si estamos en la Tierra o estamos en la Luna. Entonces, ¿qué vemos? La masa es directamente proporcional al peso y está multiplicado por un número que es la gravedad.
Si la gravedad de la Tierra, si estamos en la Tierra, va a ser 9,8. Si estamos en la Luna, no, creo que era 4 en la Luna, ¿sí? Es más chica. Entonces, cuando algo es igual a otra cosa multiplicado por un factor, un número, ¿sí? Un número constante, eso se llama proporcional, ¿sí? Entonces, en este caso decimos que son la presión y el volumen, vieron que eran directamente proporcionales, y que eran inversamente proporcionales. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando uno aumenta, el otro disminuye. Y en el mismo factor, en este caso, ¿sí? Si la presión aumenta el doble, el volumen disminuye a la mitad. Si la presión disminuye en 4 veces, el volumen aumenta 4 veces. O sea, se cuadriplica. Entonces vuelvo a la fotocopia. Y ellos fueron anotando los datos en una tabla y después lo que hicieron fue graficar los datos, ¿no? Acá tienen la presión y acá tienen el volumen. Cuando tenemos dos factores que son inversamente proporcionales, si son inversamente proporcionales, uno ve que tendría una ecuación de este tipo. En este caso es presión y volumen. La presión va a ser igual a una constante por 1 sobre volumen. Eso significa que son inversamente proporcionales. Porque si aumenta P, el volumen tiene que disminuir para que se conserve, para que se dé la igualdad, digamos. Entonces, en este caso, si ven una gráfica de este tipo, es que las dos variables son inversamente proporcionales. ¿Y qué ve? Esto que les decía, que si cada vez que multiplica, imagínense, estoy en este punto, me paro en este punto. Voy a agrandar para que se vea. Me paro en este punto. A este punto le corresponde este valor de presión y si bajo derechito, acá, ese valor de volumen y este valor de presión, más o menos, ¿sí? Entonces, si yo multiplico presión por volumen, me da un valor. Si ahora me paro en este valor de presión, le corresponde este otro, vamos a cambiar de color para que se vea. Si me paro acá, voy a tener ahora esta presión a este volumen. ¿Y qué veían? Que cada vez que se paraban en distintos puntos de la curva, que son los datos que obtenían, presión por volumen les daba siempre el mismo valor. Era constante. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿a qué llegan? A que podían calcular la presión o el volumen a partir de esta ecuación. Si yo tengo una presión y un volumen inicial, ¿sí? Para esa misma masa de gas, quiero conocer cuál va a ser el volumen a otra presión, o quiero saber cuál va a ser la presión a un determinado volumen, puedo usar esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2, donde P1 y V1 van a ser la presión en un instante, ejemplo, y presión 2 y volumen 2 va a ser la presión y el volumen en otro instante, por ejemplo, Hasta acá, ¿alguna duda? Acá fíjense, de esta manera, la ley de Boyle-Mariotte establece que el volumen de una determinada masa de gas a temperatura constante es inversamente proporcional a la presión del gas. Esto es la ley de Boyle-Mariotte, ¿sí? Y acá les doy la expresión matemática y acá les cuenta cómo llega, que vendría a ser finalmente esta, la fórmula para calcular.
¿sí? Ah, se me mueven los puntos. Eso nos ayuda a determinar cuál es la presión en Claro, un eso, tanque. eso lo que nos dice es, por ejemplo, si yo tengo un gas que ocupa un volumen a una presión determinada, con esta fórmula puedo calcular cuál va a ser la nueva presión a un volumen distinto o cuál va a ser el nuevo la nueva presión si ocupa un volumen distinto. ¿Sí? Me sirve para poder prever. Sí. En vez de hacer la misma experiencia para averiguar nuevas presiones y nuevos volúmenes, podemos aplicar la ecuación para calcularlo. Entonces, en la fotocopia, esta que tienen acá, tienen problemas de aplicación que van a ver que son los que también les puse en el Word. ¿Sí? Acá, esta es la guía que les subí, la ley de Boyle-Marriott, y los primeros puntos son teóricos. En este caso, por ejemplo, el primer punto va a ser que unan cada factor, ¿sí?, con su unidad. Es súper importante, para que se les haga mucho más fácil los ejercicios, es que a partir de las unidades puedan reconocer cuál es el factor en cuestión. Por ejemplo, si ustedes ven kilogramos, 5 kilogramos, ¿ustedes qué factor piensan que estamos hablando? Masa. Masa. Masa, bien. Y así tienen que hacer con cada uno. Por ejemplo, kilogramo va a ser masa. Centímetro cúbico es unidad de ¿qué? Volumen. Volumen. Entonces, centímetro cúbico, volumen. Después, atmósfera, ¿de qué es unidad? Presión. Presión. Atmósfera, presión. Grado centígrado, Temperatura. temperatura. Pascal, Presión. muy Presión. bien, presión. Litro, Volumen. Volumen. volumen, muy bien. Y milímetros de mercurio, Volumen también era. no. Era masa. No, no sé. Acá Presión. ¿Se acuerdan? No quiero borrar las rayitas todavía. Fíjense, Pascal, Era presión. y acá abajo, una atmósfera son 760 Sí, milímetros de mercurio. Presión. Presión. Bien, entonces acá, presión. ¿Sí? Bien, ¿Por qué se llaman milímetros de mercurio? porque en realidad, ahí vieron que dice en honor a Torricelli. Torricelli hace la experiencia de digamos, a partir de poner, tenía un tubo con mercurio, ¿sí? Y en un recipiente lo da vuelta y se dio cuenta que modificando digamos, eso estaba conectado con otro equipamiento, vio que podía, a medida que aumentaba o disminuía el líquido que tenía en el otro recipiente, no me acuerdo si era agua, veía que la columna de mercurio subía o bajaba. Entonces, por ejemplo, a partir de esa experiencia, es que establece, por ejemplo, poder medir la presión a partir de las alturas del mercurio. Ah, no, ahora tiene sentido. O sea, se llama milímetro de mercurio porque era un tubito que tenía una reglita al lado, y ahí tenía los milímetros. Entonces, por el aumento o disminución de la altura del mercurio, efectivamente decía 760 milímetros de mercurio, es porque la columnita de mercurio llegaba a 760 milímetros, que vendrían a ser 76 centímetros. Una cosa así. Y eso podría ayudar a explicar. Y
lo que estamos aprendiendo también nos ayudaría a explicar cómo funciona un termómetro. Sí, el O- tema o- es que el termómetro es distinto, o sea, es un, ahí no en es un el, gas, claro, digamos, en puntualmente. realidad, cuando usamos el mercurio dentro del termómetro, se usa porque el mercurio tiene capacidad de cambios grandes de temperatura. Cambia el volumen con la temperatura de forma drástica. Entonces aprovecha esa virtud del mercurio para su uso en un termómetro. No se usa otro, digamos, se aprovecha el mercurio porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta el volumen, siempre. Hay, Mm. hay, por ejemplo, sustancias que no ocurre lo mismo. Que no siempre que uno aumenta la temperatura, aumentan siempre el volumen. Y lo importante es que siempre ese aumento permanezca igual, digamos. Bien. Después tienen estas que enuncia la ley de Boyle-Mariotte, que es enunciar la ley. Para una determinada masa de gas a temperatura constante, el volumen es inversamente proporcional con la presión. ¿Sí? Después indicar la fórmula para hacer los cálculos. Y acá lo que les digo, cuáles son parámetros variables, o sea, cuáles son los factores que cambian, que varían, y cuáles son los factores que permanecen constantes. ¿Sí? Y después ya tienen los problemas de aplicación. Vamos a ver rapidito el primero para ver cómo es que harían para resolverlo. Dice, 20 litros de un gas soportan una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Qué presión deberá ejercerse para que su volumen se reduzca a 5 litros manteniéndose constante la temperatura? Entonces, lo primero es los datos. 20 litros, ¿qué es? Volumen. Perfecto. Entonces, volumen 1 va a ser igual, volumen 1 va a ser igual a 20 litros. Soportan una presión de 760 milímetros de mercurio. Entonces ahora puedo poner acá, presión 1 va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. Perfecto. ¿Qué otro dato me da? A ver, ¿qué presión deberá ejercerse para que su volumen se reduzca a 5 litros? Entonces, volumen 2 va a ser igual a 5 litros y presión 2 va a ser igual a X. O le pueden poner signito de pregunta, eso como prefieran. Entonces, después de escribir los datos, ¿qué escribimos? ¿Qué es lo que tenemos que escribir? Tenemos los datos, tenemos que calcular la presión. Vamos a escribir la fórmula para calcular la presión. ¿Se la acuerdan? Acá la tienen. Presión 1 por volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Acuérdense, para esta ley, presión por volumen es constante, o sea, la presión por el volumen 1, esta multiplicación va a dar lo mismo que la presión 2 por el volumen 2. Donde P1 y B1 es un instante y P2, B2 va a ser en el instante 2. Entonces, volviendo acá, escribimos la ecuación. P1 por B1 es igual a presión 2 por volumen 2
¿Y qué es lo que qué es lo que vamos a hacer ahora? Multiplicarían los 20 litros por los 760 milímetros de mercurio. Sí, a ver. Tenemos la ecuación, ¿sí? De la ecuación a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué dato qué es lo que queremos obtener? 22. Presión 2, ¿no es cierto? Así que acá lo voy a poner en negrita. Podemos reemplazar los datos en la ecuación y despejar, o despejar primero y después poner los datos, como prefieran. ¿Qué quieren que hagamos? ¿Despejamos primero o ponemos los datos primero? Ponemos Primero los datos. Ponemos despejamos los datos. Bueno, vamos a escribir datos. primero los datos. Presión 1, ¿cuánto vale? 760 milímetros de mercurio. Muy bien. Por volumen 1, 20 litros. 20 litros. ahí está el grupo, va a ser igual A P2. presión 2 presión 2 por 5 litros. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Despejar, ¿no es cierto? Sí. Si 5 litros se está multiplicando, ¿cómo pasa para el otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Entonces esto me va a quedar presión 2 va a ser igual a 760 milímetros de mercurio por 20 litros. Voy a hacer así. Sobre 5. Dividido 5. 5 litros. Y acá, ¿qué tenemos? Litro se va con litro. Lo voy a poner así. Así se ve mejor. Litro se va con litro. ¿Y qué unidad nos queda? Milímetro de mercurio. Perfecto. Si hacemos la cuenta, 760 por 20 dividido 5 nos da 3040 milímetros de mercurio. Por favor, no se olviden de poner siempre las unidades. Cuando tengan que hacer estos ejercicios de aplicación, los pueden hacer como estamos haciendo ahora, acá en la compu, o los pueden hacer a mano y después le sacan una foto a cada ejercicio y lo pegan debajo del enunciado. Son las dos Yo opciones. ya se lo mandé. Ah, ¿ya lo hiciste? Sí. Bueno, ahí Lo hice después... de otra forma igual. Bien, ahí chequealo. La idea es que puedan aprovechar a usar la fórmula. Si lo hiciste de otra forma, está bien, pero Sí, te voy está a bien. pedir que también lo hagas de esta forma, digamos, con la ecuación. Profe, Sí, en el trabajo, ¿cómo hacemos para tener espacio? ¿en qué sentido como para tener espacio? Porque yo entro desde documentos, Sí, Who, PDF sin Anedit. No sé cómo hacer para tener espacio para hacer. ahí vos lo haces desde la compu o descargas el archivo y lo haces desde el Word de tu compu. No, desde la compu. Y ahí, Desde ahí cuando se te abre el Word, ¿lo podés editar? Nunca hago con Word, pero puedo hacer con Word. No, digo sí, pero me refiero al Word del Google, por ejemplo. Ujú. Ahí pones, te paras abajo, por ejemplo, estás acá, pones Enter y ahí te va a aparecer el espacio, digamos, vas a tener espacio. La tecla que dice Intro. Sí, sí. Y ahí ya podés escribir. Ujú. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿a qué quería llegar? Ya en 2 segundos se me va a cortar la videollamada, la seguimos un cachito más.
Entonces, fíjense, de 20 a 5 litros, ¿cuánto cambió? ¿Cuánto disminuyó? 15. 15, sí, 15 unidades, y si lo vemos como multiplicación, ¿cuántas veces disminuyó? 4 veces, ¿sí? 4 veces. Disminuyó 4 veces. Entonces, ¿qué esperaríamos? Que la presión haya aumentado 4 veces. Si hacemos 760 por 4, nos da 3040. ¿Sí? ¿Se ve? Si acá disminuye en un factor 4 veces, acá aumenta en un factor 4 veces. Besitos, besitos, chao, chao.